Los ancianos me estaban esperando cuando llegué a la casa comunal aquella mañana de octubre. Eran 5, sentados en semicírculo sobre sillas plegables, como si hubieran marcado el lugar mucho antes de que yo cruzara la puerta. Sus rostros, tallados por el tiempo y el clima, tenían la dureza del mismo paisaje, grietas de viento, surcos de sol, una calma seca, parecida a la de las Badlands. Me habían llamado a mí. No al puesto. A mí. Pidieron a Nathan Brinks Plenty por su nombre, y eso significaba que esto no tenía que ver con un excursionista perdido ni con vandalismo en los sitios sagrados. Llevo 8 años como guardabosques tribal en Pinnery. Mi abuelo ocupó este trabajo antes que yo, cuando todo era menos formal, hombres que conocían la tierra y la vigilaban. Él me enseñó a rastrear, a leer señales en el polvo y en la hierba doblada, a entender lo que dicen las colinas si uno aprende a escuchar. También me enseñó que hay lugares a los que no se va de noche. Lugares donde el viento suena distinto. No siempre le creí. El primero en hablar fue Thomas Cates Enemy. Era el mayor, quizá 85 años, con las manos temblando apenas mientras descansaban sobre su bastón. Siéntate, dijo. Tenemos que hablar de Northtree. Northtree. Una franja de colinas cubiertas de pinos, a unas 12 millas de aquí, pegada al borde de la reserva. Un lugar hermoso, si lo tuyo es el aislamiento. Ya casi nadie subía por allí. ¿Qué está pasando en Northtree? Pregunté, tomando la silla vacía que habían dejado para mí. Los ancianos se miraron. Esa clase de mirada que comparten quienes se conocen desde siempre, capaces de sostener conversaciones enteras sin decir una palabra. El muchacho de Robert Hallowhorn desapareció allí hace 3 noches, dijo Thomas. Salió a cazar con arco, y no volvió. Su camioneta apareció ayer por la mañana, en el viejo camino maderero. La puerta del conductor estaba abierta. El motor seguía encendido. El arco estaba en la caja, el carcaj lleno de flechas. No había disparado ni una sola. Los casos de desapariciones no eran raros aquí. La reserva abarca unas 3.500 millas cuadradas de uno de los territorios más remotos de Dakota del Sur. La gente se pierde, se lesiona, a veces muere de exposición antes de que alguien la encuentre. Pero la forma en que Thomas lo dijo me erizó la nuca. Búsqueda y rescate ya está encima, respondí. Lo escuché ayer en la radio. Tienen equipos peinando la zona. No lo van a encontrar. Lo dijo Albert Howley Rock, que casi nunca hablaba si no era porque tenía algo importante que decir. No donde él fue. ¿A dónde fue, entonces? Pregunté. Otra ronda de miradas. Thomas inclinó la cabeza, y su voz bajó un tono. ¿Recuerdas lo que te decía tu abuelo? Preguntó. Sobre los silenciosos. Ese nombre me golpeó como agua helada. No lo oía desde hacía años, desde que mi abuelo murió cuando yo tenía 19. Lo había mencionado algunas veces, siempre de noche, siempre con ese timbre que dejaba claro que aquello no era solo una historia. Me dijo algunas cosas, contesté con cuidado. Advertencias antiguas. Lugares que había que evitar. Tu abuelo fue el último guardabosques que entendió, dijo Albert. El último que se tomó en serio el conocimiento viejo. Desde que él se fue, los guardabosques jóvenes creen que todo se explica, ciencia, lógica, pensamiento moderno. Negó lentamente con la cabeza. Pero la tierra no ha cambiado. Y lo que vive aquí, tampoco. Tragué saliva. ¿Qué es exactamente lo que me están pidiendo? Thomas se inclinó hacia adelante, como si quisiera clavar cada palabra. Que recuerdes lo que tu abuelo te enseñó. Que tengas cuidado cuando subas a Northtree, porque vas a subir. Te conocemos. Hizo una pausa. Y que regreses y nos cuentes lo que encuentres, incluso si no lo entiendes. Sobre todo si no lo entiendes, añadió Albert. El tercer anciano, Joseph Muscamp, habló por primera vez. Su voz era tan suave que parecía un susurro que no quería existir.
Los silenciosos caminan esa cresta otra vez. Han estado quietos muchos años, pero algo los despertó. O los llamó, no sabemos cuál de las dos. Solo sabemos que se mueven de nuevo. No entiendo qué quiere decir con los silenciosos, dije, aunque una parte de mí sí lo entendía. Una parte recordó las advertencias de mi abuelo, lugares donde el silencio se vuelve demasiado profundo, donde ni los pájaros se atreven a cantar. Lo entenderás, dijo Tomás. Solo prométenos que no subirás allí de noche. Me sostuvo la mirada. Y si el viento se detiene mientras estás arriba, te das la vuelta de inmediato. No esperas. No investigas. Te vas. ¿Entiendes? Quise hacer más preguntas. Quise algo concreto, algo que pudiera medir, registrar, encajar en un informe. Pero crecí suficiente tiempo alrededor de los ancianos como para saber que hay conocimientos que no se entregan a la fuerza. Llegan cuando quieren, del modo en que pueden. Tendré cuidado, prometí. Tomás asintió, y en su rostro apareció una sombra de tristeza. Tu abuelo querría que volvieras a casa. Honras su memoria. Sé inteligente. Salí de la casa comunal con más preguntas que respuestas, y con un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el clima de octubre. Esa tarde conduje hasta Northtree para revisar la operación de búsqueda y rescate. El día estaba claro, luminoso. Temperatura en torno a los 60 y tantos Fahrenheit. Un otoño perfecto. De esos que te hacen olvidar que el invierno siempre está esperando. El camino maderero donde hallaron la camioneta de Hallowhorn bullía de gente, voluntarios, policía tribal, incluso un par de agentes del sheriff del condado, llegados desde la jurisdicción vecina. Aparqué detrás de la cuadrícula de vehículos y busqué al coordinador de búsqueda y rescate, Mike Russell, con quien ya había trabajado. ¿Alguna señal? Pregunté. Mike negó con la cabeza. Tenía la cara de alguien que lleva demasiado tiempo mirando el mismo vacío. Nada. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Tenemos perros. Tenemos cámaras térmicas. Cubrimos un radio de 5 millas desde la camioneta. Ni un rastro. Ni huellas. Ni vegetación alterada. Ni sangre. Ni ropa rasgada. Nada. ¿Y la camioneta? ¿Algo raro? Solo lo que le dije ayer a la policía tribal. Motor encendido, puerta abierta, llaves en el arranque. La billetera y el teléfono estaban en el asiento. Arco y flechas intactos. Dejó todo atrás, excepto lo que llevaba puesto. Fruncí el ceño. ¿Señales de forcejeo? Mike soltó una risa sin humor. Ese es el problema. No. Todo estaba limpio. Ordenado. Como si hubiera bajado un segundo a mear y nunca hubiese regresado. Entonces levantó una bolsa de evidencia, dentro, un smartphone. Pero su teléfono. La batería está llena, pero algo le pasa. No enciende. No carga. El técnico dijo que es como si los circuitos se hubieran quemado, pero no hay daño físico. Tomé la bolsa y examiné el teléfono a través del plástico. A simple vista, estaba perfecto. ¿Puedo ver la camioneta? Adelante. Ya la procesamos. La camioneta de Robert Hallowhorn era un Chevy relativamente nuevo, bien cuidado, interior limpio. Caminé alrededor del vehículo con lentitud, mirando el suelo, la posición de las ruedas, el ángulo exacto del aparcamiento, intentando reconstruir qué demonios pudo haber pasado. La puerta del conductor estaba abierta, sostenida en un ángulo de unos 40 grados, como si alguien la hubiera dejado así a medias, sin terminar el gesto. El motor había estado encendido por lo menos 24 horas antes de que alguien lo encontrara y lo apagara, así que era imposible saber cuánto tiempo llevaba Hallowhorn dejándolo rugir en vacío. Me subí al asiento del conductor y me quedé allí sentado, tratando de entrar en su cabeza. Un chico joven, veintitantos, buen cazador por lo que sabía de su familia. Aparca aquí.
Deja el motor encendido por algún motivo. Baja. Deja el teléfono. Deja el arco. ¿Por qué? Y entonces lo noté. El silencio. Los equipos de búsqueda y rescate estaban a unos 100 metros carretera abajo, llamándose entre ellos, con radios crepitando y órdenes cortas. Pero allí, dentro de esa camioneta, no podía oír nada de eso. No podía oír nada en absoluto. Ni el viento en los pinos. Ni pájaros. Ni insectos. Nada. Salí del vehículo con rapidez, y los sonidos volvieron. Los sonidos normales de una tarde en el bosque. Como si el mundo hubiese recordado cómo respirar. Pero durante esos pocos segundos en el asiento del conductor, el mundo entero se había quedado completamente mudo. La voz de mi abuelo resonó en mi memoria, nítida como un disparo: cuando llega el silencio, están cerca. Pasé el resto de la tarde ayudando con la búsqueda, caminando patrones de cuadrícula entre los pinos, llamando el nombre de Hollow Horn una y otra vez, sin encontrar nada. Cuando el sol empezó a descender hacia la cresta occidental, Mike dio por terminado el día. Mañana reanudamos por la mañana, anunció. El que pueda volver, que vuelva. Empezamos a las 0700. Regresé a mi vehículo mientras los equipos recogían. Las sombras se estiraban, largas, sobre el suelo del bosque, como dedos que intentaran alcanzarme, y me descubrí caminando más rápido de lo necesario. Me sorprendí mirando por encima del hombro, hacia la espesura que se oscurecía. En el trayecto de vuelta por la pista maderera mantuve las ventanillas subidas, aunque la tarde era agradable. Me dije que era por el polvo, pero la verdad era otra. No quería escuchar el silencio si regresaba. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y el viejo diario de mi abuelo. Durante sus años como guardabosques había tomado notas meticulosas, llenando cuadernos encuadernados en cuero con observaciones, huellas, incidentes investigados. Los heredé cuando murió, pero casi nunca los había leído. La mayor parte me parecía el desvarío de un hombre viejo que había pasado demasiado tiempo solo en la naturaleza. Hasta hoy. Esa noche buscaba cualquier cosa sobre los silenciosos. Lo encontré en la página 47 del tercer diario, con fecha de agosto de 1979. Investigado reporte de caballos desaparecidos cerca de Northtree. Encontradas huellas que entran entre los pinos. Perdidas tras un cuarto de milla, donde el suelo se vuelve rocoso. Pero encontré otra cosa. Un círculo de piedras en un claro pequeño, dispuesto en un patrón que reconocí de las historias antiguas. En el centro, un ciervo muerto. Sin marcas. El corazón, simplemente se detuvo. Ahí fue cuando lo escuché, o no lo escuché. El silencio cayó como una manta. Sin viento. Sin aves. Nada. Me fui rápido. Y no volveré a ese lugar. Sea lo que sean los silenciosos, son reales, y ese sitio les pertenece ahora. Pasé la página. La siguiente entrada estaba fechada una semana después. Hablé con los ancianos sobre lo que encontré. Thomas Cachis Enemy dijo que los silenciosos son vigilantes, seres que existen al borde de nuestra percepción. No hablan. No hacen sonido. Y por donde caminan, el mundo contiene la respiración. Dijo que siempre han estado aquí. Mucho antes que nuestro pueblo. Mucho antes que cualquier pueblo. Por lo general se quedan en sus lugares, pero a veces se mueven a los nuestros. ¿Por qué? No lo sabía, o no quiso decirlo. Me dijo que marcara esa zona como restringida. Que mantuviera a la gente lejos. Acepté. Seguí hojeando, encontrando referencias dispersas, como migas en un camino que nadie quería recorrer. Cada vez que alguien reportaba algo extraño en Northtree, mi abuelo iba. Y cada vez encontraba lo mismo. Ese silencio antinatural. Esa sensación de estar siendo observado por algo que no terminaba de mostrarse. Su última anotación sobre ellos estaba fechada apenas 3 meses antes de morir.
Los silenciosos se están moviendo otra vez. Puedo sentirlo. Los lugares que ocupan se están expandiendo. Cubren más territorio. No sé qué significa, pero estoy demasiado viejo para esto. Ojalá el que venga después de mí tenga el sentido de escuchar a los ancianos. Ojalá recuerden las advertencias antiguas. La tierra guarda sus secretos, pero a veces esos secretos nos mantienen a salvo. Cerré el diario y me quedé mirando por la ventana, hacia la oscuridad del exterior. Mi reflejo me devolvió la mirada, y por un instante creí ver otra cosa en el cristal. Una sombra que se movía mal. Que estaba demasiado quieta. Como si la inmovilidad fuera una forma de acecho. Pero cuando me giré, la sala estaba vacía. No dormí bien esa noche. A la mañana siguiente volví a Northridge antes de que llegaran los equipos de búsqueda y rescate. Me dije que era por ser meticuloso, por empezar temprano, pero la verdad era más simple. Quería ver ese lugar con la luz del amanecer. Quería caminar ese suelo antes de que se llenara de gente, voces y movimiento. Aparqué donde había estado la camioneta de Hollow Horn y me interné en el bosque llevando solo la radio, el arma reglamentaria y la brújula de mi abuelo. La mañana era fría y quieta, con una neblina baja colgando entre los árboles, acumulada en los huecos del terreno como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Caminé despacio, mirando cada detalle. El suelo estaba cubierto por una alfombra espesa de agujas de pino. No era el terreno ideal para rastrear, pero con los años aprendí a detectar lo mínimo, la aguja apartada, el pequeño hundimiento, el trazo casi invisible donde algo había rozado el bosque. A unos 400 metros de la carretera encontré algo. No eran huellas, no exactamente. Eran más bien impresiones en la capa de tierra y agujas, una secuencia de alteraciones que sugería movimiento, pero no coincidía con ningún patrón que yo reconociera. Tenían el tamaño aproximado de unas botas, sí, pero estaban demasiado separadas. Y no se hundían lo suficiente para el peso de Hollow Horn. Era como si, al avanzar, las marcas se volvieran más ligeras en vez de más profundas. Como si lo que las dejaba se estuviera volviendo menos sólido. Las seguí unos 100 metros más, hasta que desembocaron en un claro pequeño. Tendría unos 9 metros de ancho, rodeado por pinos viejos que bloqueaban casi toda la luz. Y en el centro, había un anillo de piedras, exactamente como el que mi abuelo me había descrito. Dentro del círculo, no había nada. Ni animal muerto. Ni señales obvias. Solo tierra desnuda, tan intacta que parecía no haber sido tocada en años. Pero el aire se sentía mal. Denso. Pesado, como la presión justo antes de una tormenta. El cielo estaba limpio, sin una nube, y aún así me quedé en el borde del claro intentando darle sentido a lo que veía. La parte racional de mi mente insistía, son piedras colocadas por alguien. Unos chicos. Alguien de la comunidad haciendo una ceremonia. Las piedras, en sí, no tenían nada de extraño. Los círculos de piedra se usan para muchas cosas, marcadores, ruedas medicinales, memoriales. Pero esto, no se sentía como ninguna de esas cosas. Saqué el teléfono para tomar fotos, y fue entonces cuando noté que no tenía señal. No era raro allá arriba, entre las colinas. Pero hacía un cuarto de milla había tenido 2 barras. Aún así lo intenté. El teléfono emitió un sonido extraño. No el clic normal de la cámara, sino un zumbido grave que me hizo doler los dientes. La pantalla se apagó. Mascullé una maldición, intentando reiniciarlo. Nada. Y entonces llegó el silencio. Como si alguien hubiera accionado un interruptor y el mundo se hubiera apagado. El viento murió a mitad de ráfaga. Los pájaros, que cantaban a lo lejos, callaron de golpe. Hasta mi propia respiración sonó amortiguada, lejana, como si la estuviera oyendo a través del agua. La advertencia de mi abuelo me golpeó con fuerza. Cuando llega el silencio, están cerca. Me giré lentamente, escaneando la línea de árboles. Nada se movía. Nada sonaba. Y aún así,
la sensación era abrumadora, me estaban observando. Algo con todo el tiempo del mundo. Algo que me estudiaba como un científico estudia a un insecto bajo vidrio. Retrocedí, sin darle la espalda al claro. Con la mano apoyada en el arma del cinto, aunque supe, con una certeza helada, que una pistola no serviría de nada allí. Lo que fuera aquello, las balas no lo tocarían. El silencio me siguió. Caminé más rápido. Después troté. Después corrí. Atravesé la maleza, rompiendo ramas y pisando hojas, sin preocuparme por el ruido, ni por rastros, ni por nada, salvo por alejarme. El silencio se mantuvo pegado a mí hasta que salí a la carretera maderera. Y entonces, de pronto, como si hubiera cruzado una línea invisible, los sonidos regresaron. El viento en los árboles. Mi respiración jadeante. Un cuervo graznando allá arriba. Me quedé con las manos en las rodillas, intentando recuperar el aire, intentando convencerme de que había entrado en pánico por nada. Pero todavía lo sentía. Esa presencia en el claro. Esos ojos que me habían observado sin parpadear. Mi teléfono seguía muerto. Subí al vehículo y bajé de la montaña sin esperar a los equipos SER. No le conté a nadie lo que ocurrió en aquel claro. ¿Qué iba a decir? ¿Qué vi unas piedras y me asustó el silencio? ¿Qué sentí que algo invisible me vigilaba? Sonaba a locura, incluso dentro de mi propia cabeza. Y aún así, no pude soltarlo. Esa noche conduje hasta la casa de Thomas Katz. Vivía en un terreno pequeño, a unos 8 kilómetros de la casa capitular, una caravana alargada, un jardín bien cuidado, y en el patio trasero una enramada tradicional donde hacía ceremonias. Estaba sentado en el porche cuando llegué, como si me hubiera estado esperando. «Fuiste a la cresta», dijo. No era una pregunta. Esta mañana, encontré un claro con piedras. Un anillo. Él asintió lentamente. Y llegó el silencio, añadí. Justo como mi abuelo lo escribió. Todo, se detuvo. Thomas señaló la silla vacía a su lado. Me senté. Y durante un largo rato no dijimos nada. Solo miramos las colinas oscureciéndose. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con rojos y naranjas. ¿Qué son?, pregunté al fin. Los ancianos hablan de ellos como si fueran seres reales. Pero, ¿qué significa eso? ¿Espíritus? ¿Fantasmas? Ninguna palabra encaja. Thomas dijo. En nuestra lengua hay un término para ellos, pero no se traduce bien. La palabra en inglés más cercana sería watchers, observadores, pero tampoco es exacto. Son presencias. Cosas que existen junto a nosotros, normalmente en lugares a los que no vamos, en tiempos que no vemos. La mayoría de las veces, nuestros mundos no se tocan. Hizo una pausa, como si escuchara algo que yo no podía oír. Pero a veces se tocan. ¿Por qué? No lo sabemos. Tal vez se mueven siguiendo patrones que no podemos percibir. Tal vez algo los llama. Tal vez los atraen ciertas energías, o ciertas perturbaciones. Se volvió para mirarme. Tu abuelo creía que eran como el humo. Puedes ver el humo. Puedes olerlo. Puedes observar cómo se mueve. Pero si intentas atraparlo, no hay nada. Los silenciosos son así. Están presentes, pero no son sólidos. Son visibles, pero no del todo reales. Al menos no en la forma en que nosotros entendemos lo real. Tragué saliva. Robert Hallow Horn, dije. ¿Ellos se lo llevaron? Thomas apretó la mandíbula. Llevar no es la palabra correcta, pero sí. Se cruzó con ellos. Y no volvió. ¿Encontraremos su cuerpo? Thomas guardó silencio durante mucho tiempo. Tal vez, con el tiempo. Pero no se verá como alguien que se perdió o tuvo un accidente.
No habrá una explicación que tenga sentido. Le sostuve la mirada. ¿Los has visto? ¿A los silenciosos? Una vez, dijo. Cuando yo era más joven de lo que tú eres ahora. Estaba cazando en Black Hills y me atrapó la noche. Acampé en un cañón pequeño. Tenía un fuego encendido. Su voz bajó, casi un murmullo. Al principio, la noche era normal, estrellas, viento, coyotes llamando a lo lejos. Y entonces, todo se detuvo. El fuego siguió ardiendo, pero dejé de oír las llamas. Dejé de oírlo todo. Thomas levantó lentamente la vista, como si aquel recuerdo siguiera encima de él. Y miré hacia arriba, y los vi. ¿Cómo se veían? Pregunté. Él exhaló, despacio. Ese es el problema. No puedo describirlos bien, porque cada vez que intento recordarlos, la imagen se me escurre entre los dedos. Eran altos, creo. O tal vez solo parecían altos por la forma en que se movían. Se quedaron en el borde de la luz de mi fogata, 3, quizá 4. Totalmente inmóviles. Sin respirar. Sin balancearse. Sin ese mínimo vaivén que tiene cualquier cuerpo vivo. Solo estaban ahí, mirando. Me quedé sentado toda la noche. No me moví. Ni siquiera parpadeé. Y cuando salió el sol, ya no estaban. Pero lo supe con una certeza fría: si hubiera intentado correr, si hubiera mostrado miedo, si hubiera tratado de pelear, no habría sobrevivido. ¿Qué te habrían hecho a ti? Pregunté. No lo sé. Nadie que los provoca vuelve para contarlo. Un escalofrío me bajó por la columna. ¿Qué se supone que haga? Mañana vuelven los equipos S. La gente va a seguir buscando a Hollow Horn. No puedes detenerlos. Pero puedes intentar mantenerlos a salvo, dijo Thomas. Los silenciosos no parecen molestar a la gente que se queda en los senderos. A los que no entran en sus lugares. Las cosas pasan cuando alguien se desvía. Cuando alguien cruza el límite. Cuando alguien va donde no debería. ¿Y cómo sé dónde está su territorio? Ya lo sabes, respondió, sin dudar. Lo sentiste esta mañana. Claro, ese es uno de sus lugares. Dijo que mi abuelo había marcado otros en sus diarios. Que, con el tiempo, yo también aprendería a reconocer las señales. El silencio era la más evidente. Pero había más, lugares donde los árboles crecen mal, como si alguien hubiera torcido el diseño. Zonas donde los animales no entran. Sitios donde la luz se ve distinta, aunque no sepas explicar por qué. Pensé en el claro. En esas huellas raras que parecían borrarse antes de terminar. Impresiones en el suelo, como pisadas, pero no del todo. Demasiado ligeras. Con una separación equivocada. Thomas asintió. A veces dejan rastros. No huellas físicas como las que entendemos, sino ecos. Marcas de presión, como si hubieran empujado nuestro mundo lo suficiente para dejarlo señalado. Pero esas marcas no obedecen las reglas normales. A veces aparecen y desaparecen. A veces no llevan a ninguna parte. Esto es una locura, murmuré, más para mí que para él. Soy guardabosques. Me ocupo de regulaciones de fogatas, mantenimiento de senderos y algún turista borracho. No estoy preparado para esto. Tu abuelo sintió lo mismo al principio, dijo. Pero aprendió. Y tú también. ¿Y si no quiero? Thomas sonrió, pero la sonrisa traía tristeza. Entonces serás otro guardabosques que ignora las advertencias. Que trata el conocimiento antiguo como superstición. Hasta que un día tengas un encuentro que no puedas ignorar, y no estarás preparado. Hizo una pausa, como si eligiera las palabras con cuidado. Es mejor aprender ahora, mientras aún tienes guía. Me quedé en su casa hasta mucho después de que oscureciera, escuchando historias sobre los silenciosos.
Encuentros de años anteriores. Patrones que los ancianos habían observado. Mucho sonaba a folclore. A esos relatos que todas las culturas tienen sobre cosas que acechan en la noche. Pero algunas partes encajaban demasiado bien con lo que yo había vivido. Con lo que mi abuelo había escrito. Cuando ya me iba, Thomas dijo una última cosa. Los silenciosos no hablan. Por eso los llamamos así. Pero a veces la gente oye cosas cuando está cerca, voces que suenan familiares. Palabras en idiomas que no deberían entender. Sonidos que parecen venir de dentro de la propia cabeza. Se inclinó apenas hacia mí, grave. No confíes en esas voces. No les respondas. ¿Por qué? Los silenciosos son peligrosos, dijo. Pero lo que habla cuando ellos están cerca, es peor. Sentí que el estómago se me endurecía. ¿Qué es lo que habla? No lo sabemos. Tal vez sean ellos encontrando una forma de comunicarse. Tal vez sea otra cosa que los sigue. Algo que usa su presencia para alcanzarnos. Thomas me sostuvo la mirada. Da igual lo que sea. Si oyes voces en el silencio, te alejas. Conduje de regreso a casa con esas palabras rebotando en mi cabeza. Y no pude evitar mirar el retrovisor más de lo necesario. No pude evitar sentir que la oscuridad detrás de mí era más profunda de lo que debería. La búsqueda de Robert Hallowhorn continuó otra semana. Cada día, equipos peinaron Northtree. Cada día, no encontraron nada. Me uní cuando pude, pero tuve cuidado, mantuve a la gente lejos del claro que había encontrado. Desvié la búsqueda hacia zonas que se sentían normales. Zonas que no tenían esa sensación de algo está mal. El sexto día, recibí una llamada de Mike Russell. Encontramos algo, dijo. No a Hallowhorn, pero sí algo raro. ¿Puedes subir? 20 minutos después, estaba en otra parte de la cresta, mirando lo que el equipo de búsqueda había descubierto. Era un ciervo, tendido en una pequeña hondonada entre dos rocas grandes. A primera vista, parecía dormido. Pero cuando Mike se acercó y lo empujó con la bota, vi que estaba muerto. Sin heridas visibles. Sin sangre. Sin señales de depredación. El corazón se detuvo, dijo Mike. Encontramos 4 en los últimos 2 días. Todos a menos de 1 milla de aquí. Todos igual. Muertos, sin razón aparente. Recordé una entrada del diario de mi abuelo. Un ciervo. Muerto. Sin marcas. El corazón simplemente, detenido. Podría ser una enfermedad, sugirió uno de los voluntarios. ¿EHD o algo así? Puede ser, dijo Mike, pero no sonó convencido. Solo que nunca vi que EHD mate así. Normalmente hay síntomas. Señales de sufrimiento. Estos, parecen como si alguien hubiera accionado un interruptor y los hubiera apagado. Rodeé el cuerpo, mirando el suelo. Y allí, en la tierra blanda junto a las rocas, los vi otra vez. Esas impresiones extrañas. Demasiado ligeras. Con una separación equivocada. Yendo, y viniendo, del cuerpo del ciervo. Mike, dije en voz baja. Creo que deberías retirar la búsqueda. Al menos de este sector. ¿Por qué? Esto es lo primero real que encontramos que indica que está pasando algo aquí arriba. Precisamente por eso. Sea lo que sea que está matando a estos ciervos, no queremos encontrarnos con ello. Me miró como si no me reconociera. Nathan, son ciervos. Probablemente estén enfermos. No estarás sugiriendo. Estoy sugiriendo que seamos cautelosos. Este lugar me da mala espina. Prefiero que enfoquemos la búsqueda en los sectores del sur. Mike estudió mi cara durante un largo momento. Luego asintió, despacio. Está bien. Tú eres el guardabosques tribal.
Si dices que debemos evitar esta zona, la evitamos. Pero para el informe necesito algo mejor que mala espina. Pon que el terreno es demasiado peligroso. Muchas rocas sueltas, riesgo de caídas. No era técnicamente mentira. Movimos los equipos hacia el sur, lejos del ciervo muerto, lejos del claro con las piedras. Pero yo sabía que solo estábamos retrasando lo inevitable. Lo que estuviera ocurriendo en North se estaba extendiendo. Reclamando más territorio. Y, tarde o temprano, se nos acabarían los lugares seguros para buscar. Esa noche estaba haciendo papeleo en la estación cuando la radio crepitó. Central a guardabosques brings plenty. Adelante, Central. Tenemos un reporte de luces en North. El informante dice que las ha estado viendo desde hace una hora, moviéndose entre los árboles por la zona vieja de Burnett Creek. Podrían ser chicos. Podría ser acampada ilegal. ¿Puedes comprobarlo? Burnett Creek. Unos 2 kilómetros del claro con las piedras. Justo en el área donde habíamos estado encontrando los ciervos muertos. Recibido. Voy en camino. Debería haber pedido refuerzos. Debería haber esperado hasta la mañana. Debería haber hecho muchas cosas distintas. Pero yo era el guardabosques tribal. Era mi trabajo. Y estaba harto de tenerle miedo a sombras y al silencio. El trayecto hasta Burnett Creek tomó 30 minutos. Cuando llegué, ya pasaban de las 10 de la noche. No había luna. La noche era un pozo. Aparqué en el camino de acceso y apagué el motor. Me quedé sentado un momento, escuchando. Sonidos normales de la noche, viento en los pinos, un búho llamando a lo lejos, el tic-tic del motor enfriándose. Todo parecía estar bien. Agarré mi linterna y la radio, y eché a andar hacia el punto donde el que llamó juraba haber visto luces. El haz abrió una herida pálida en la oscuridad, recortando troncos, rocas y matorral húmedo. Grité un par de veces, anunciándome como guardabosques, preguntando si había alguien ahí fuera. No hubo respuesta. Caminé unos 15 minutos, siguiendo un viejo sendero de animales que se hundía cada vez más en el bosque. Y entonces las vi. Las luces. Exactamente como las había descrito el testigo, solo que no eran fogatas ni linternas. Eran resplandores, esferas suaves, de un blanco azulado, flotando entre los árboles. Se movían con un ritmo extraño, casi ensayado, como si alguien las hubiera coreografiado. Me detuve y las observé. A unos 50 metros, se deslizaban entre los troncos, apareciendo y desapareciendo tras las ramas. Sin un solo sonido. 5 o 6 en total, de tamaños distintos, algunas como balones de baloncesto, otras, como pelotas de playa. Y se movían como si bailaran, o buscaran, o rastrearan. La palabra me llegó sin que la llamara, y con ella una punzada de miedo primitivo. Cazaban. Di un paso atrás. La bota se enganchó en una raíz. Tropecé, recuperé el equilibrio, y, cuando alcé la vista, las luces ya no se movían. Se habían detenido todas a la vez. Y giraron hacia mí, si es que algo sin rostro puede girarse para mirarte. En ese instante comprendí que me habían notado. El silencio cayó encima como un peso. No pensé. No planeé. Solo me di la vuelta, y corrí. Detrás de mí, podía sentirla siguiendo mi huida, deslizándose entre los árboles con esa misma gracia antinatural. La linterna rebotaba en mi mano, arrojando destellos frenéticos sobre troncos y piedras, y sobre mi propia respiración, que empezaba a empañar el aire, de pronto más frío. Entonces alguien susurró mi nombre. No lo dijo, lo susurró. Un sonido que venía de todas partes y de ninguna. Una voz como viento rozando hierba muerta. Como estática en una radio vieja. Como alguien a quien conocí, pero que no lograba ubicar del todo. Nathan. Apreté más el paso, reventando la maleza, ignorando las ramas que me arañaban la ropa y la piel.
Las luces no se quedaban atrás. Su brillo rebotaba a izquierda y derecha, reflejándose en la corteza de los árboles. Y su presencia, fría, me presionaba la espalda. Nathan, deja de correr. La voz era más clara. Y casi familiar. Sonaba como mi abuelo. No me detuve. La advertencia de Thomas retumbó en mi cabeza: no confíes en esas voces. Los silenciosos ya son peligrosos, pero lo que habla cuando están cerca es peor. Salí de golpe al camino de acceso y sprinté hacia mi vehículo. Las luces emergieron de la línea de árboles, extendiéndose en semicírculo, como si intentaran cortarme el paso. Pero llegué al camión, tiré de la puerta y me lancé dentro. El motor arrancó al primer intento. Engrané la marcha y aceleré sin molestarme en mirar atrás, retrocediendo casi 100 metros hasta encontrar un tramo amplio para girar. En el espejo retrovisor las vi, quietas en el borde del camino, observándome marchar. Y justo antes de tomar una curva que las ocultó, vi algo más. Formas. Figuras altas y delgadas, entre las luces. Siluetas que no se movían bien. Demasiado inmóviles. Demasiado rígidas. Los silenciosos. Por fin los había visto. Y ellos me habían visto a mí. No informé a Central de lo que había ocurrido. No se lo conté a Mike Russell ni a los equipos S. Ni siquiera lo anoté en el registro oficial. ¿Qué iba a decir? ¿Que había salido corriendo por miedo a unas luces misteriosas en el bosque? ¿Que había oído voces y había entrado en pánico como un crío aterrorizado por la oscuridad? Pero sí conduje directo a la casa del enemigo de Thomas Catch, aunque ya rozaba la medianoche cuando llegué. Abrió la puerta en bata. Me miró una sola vez, y asintió, como si ya supiera. Pasa. Haré café. Nos sentamos en su mesa de cocina, y se lo conté todo: las luces, la voz, las siluetas al borde del camino. Thomas escuchó sin interrumpirme, con el rostro curtido y grave bajo la lámpara. Están activos, dijo cuando terminé. Más activos de lo que han estado en 40 años. Algo los ha agitado, los ha vuelto audaces. ¿Qué podría hacer eso? Thomas se encogió apenas de hombros. Difícil saberlo. A veces es un ciclo natural, como cuando los animales migran o hibernan. A veces es porque alguien ha perturbado algo que no debía. Y a veces no hay una razón que podamos entender. Rellenó su taza con calma. Pero este nivel, luces moviéndose por el bosque, voces llamando, formas mostrándose, eso es preocupante. Normalmente se mantienen ocultos incluso cuando están en su fase activa. Robert Hallowhorn, dije. ¿Crees que él removió algo? ¿Qué fue a donde no debía? Es posible. O quizás solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los silenciosos no siempre necesitan una razón para interesarse por alguien. Interesarse. Repetí. Lo dices como si nos estuvieran estudiando. Thomas sostuvo mi mirada. Tal vez lo hacen. Nosotros estudiamos animales, ¿no? Los observamos, los seguimos, intentamos entender sus patrones. Quizá los silenciosos hacen lo mismo con nosotros. La idea me erizó la piel. Entonces, ¿qué hago? No puedo evitar Nortree para siempre. Es parte de mi patrulla. No. Pero puedes ser inteligente con cuándo y cómo subes. Solo de día. No vayas solo. Y lleva protección. ¿Protección? Casi me reí. ¿Cómo salvia y hierba dulce? Sin ofender, pero no creo que el incienso detenga eso. Thomas no sonrió. La salvia y la hierba dulce no son incienso. Son herramientas, usadas correctamente por quienes las entienden. Pero no me refería a eso. Se levantó, entró a una habitación del fondo y volvió con una bolsita de cuero pequeña, colgada de un cordón. Esto es lo que llevaba tu abuelo. Lo he guardado para ti. La tomé. Estaba tibia, como si hubiera estado al sol.
Olía apenas a tabaco y cedro. ¿Qué tiene dentro? Medicina. Oraciones. Protección bendecida por gente que sabe caminar entre mundos. No te hará invisible para los silenciosos, pero puede hacerte menos interesante para ellos. Menos fácil de tocar. Quise burlarme. Quise descartarlo como superstición. Pero acababa de huir de luces flotantes, y de escuchar la voz de mi abuelo muerto entre los árboles. No estaba en posición de descartar nada. Gracias, dije, colocándome el cordón al cuello. Thomas me observó un segundo, como midiendo si debía decir lo siguiente. Hay algo más que debes saber. La luna nueva es en 3 días. Es cuando están más fuertes. Cuando la barrera entre su mundo y el nuestro está más delgada. Bajó la voz, grave. Si vas a buscar a Hallowhorn, si vas a intentar entender qué está pasando ahí arriba, hazlo antes de la luna nueva. Después. Negó con la cabeza. Después te alejas hasta que la luna vuelva a crecer. 3 días. Para entonces, los equipos S probablemente cancelarían la búsqueda. De todos modos, habían pasado casi 2 semanas, y la realidad empezaba a sentarse. Robert Hallowhorn no iba a volver con vida. Pero yo tenía 3 días para averiguar qué estaba ocurriendo en esa cresta. Pasé la mañana siguiente en la biblioteca tribal, hundido entre registros históricos y documentos amarillentos. Si algo había alterado los silenciosos, si algo los había despertado, tenía que existir alguna constancia. Alguna nota perdida, algún acta olvidada. La bibliotecaria, una mujer llamada Sarah Redcloud, me ayudó a abrir camino entre periódicos archivados y minutas del Consejo Tribal. ¿Qué es exactamente lo que busca?, preguntó, mientras me traía otro montón de carpetas. Cualquier actividad inusual en la cresta norte, dije. Construcción, ceremonias, excavaciones, lo que sea que pudiera haber molestado la zona. Sarah se quedó pensando, con la vista fija en algún lugar por encima de mi hombro. Hubo un estudio de desarrollo la primavera pasada. Una empresa quería construir un resort, ya sabe, ecoturismo. Hicieron pruebas de suelo, radar de penetración terrestre, todo eso. El consejo lo frenó rápido, pero para entonces ya habían trabajado bastante allí arriba. ¿Dónde exactamente? Ella giró el monitor hacia mí y abrió un mapa. Aquí, ¿ve esta área? Señaló con el dedo. Ahí hicieron la mayor parte del levantamiento. La sangre se me heló. Estaba apuntando justo alrededor del lugar donde yo había encontrado el claro con el círculo de piedras. ¿Tienen los informes?, pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Cualquier dato que hayan recogido debería estar archivado, ¿no? Sarah rebuscó entre carpetas digitales y físicas, hasta sacar un expediente grueso. Aquí está. Propuesta del Blackwood Development Group para el Pine Ridge Wilderness Resort. Lo abrí y empecé a pasar páginas. Muestras de suelo. Evaluaciones de impacto ambiental. Mapas de terreno. Y entonces lo encontré. Un apartado titulado, Anomalías arqueológicas. Durante el estudio con radar de penetración terrestre, detectamos varias formaciones inusuales bajo la superficie en las secciones A7 a 12. Estas formaciones parecen ser cámaras de piedra construidas artificialmente, posiblemente de antigüedad significativa. Recomendamos una investigación arqueológica adicional antes de proceder con cualquier desarrollo. Cámaras de piedra, bajo tierra. Justo donde los silenciosos parecían más activos. ¿Alguien investigó esto?, pregunté, sin apartar los ojos del texto. Sarah negó despacio. Que yo sepa, no. El proyecto murió antes de que pudieran hacer nada más. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Me obligué a respirar. A sonar normal. Solo intento entender mejor el área, dije. ¿Puedo sacar copias? Salí de la biblioteca con una carpeta llena de documentos, y el teléfono me sonó apenas crucé la puerta. Mike Russell. Vamos a cancelar la búsqueda, dijo sin preámbulos. 2 semanas. Ni rastro de Hallowhorn, ni pistas nuevas. La familia lo ha aceptado. Mantendremos el caso abierto, pero se acabó la búsqueda activa. Tragué saliva.
Entiendo. Hubo un silencio corto al otro lado. Por lo que vale, Nathan, lo siento. Sé que metiste muchas horas en esto. Sí, yo también, respondí. Cuando colgué, me quedé sentado en la camioneta, con los informes de Blackwell sobre el asiento del copiloto. Cámaras de piedra bajo la tierra, justo donde caminaban los silenciosos. ¿Y si el estudio había perturbado algo? ¿Si había atravesado espacios que debieron permanecer sellados? Pensé en el claro. En las piedras colocadas en anillo. Y la idea me golpeó con la fuerza de un mal presentimiento. ¿Y si no eran simples marcas? ¿Y si eran tapas? Tapas sobre algo que descendía. Solo había una manera de saberlo. Esa misma tarde volví a Northtree. Faltaban 2 días para la luna nueva. La advertencia de Thomas me retumbaba en la cabeza, pero necesitaba ver el claro otra vez. Necesitaba entender que había allí de verdad. Aparqué en el camino maderero y me interné a pie, siguiendo la misma ruta de la vez anterior. La tarde estaba gris, las nubes entraban desde el oeste y el viento tenía un filo helado que prometía lluvia, o quizá nieve. El claro parecía igual, el círculo de piedras, la tierra desnuda en el centro. Pero ahora que sabía qué buscar, lo vi. Una depresión leve, casi imperceptible. El suelo asentado, como si debajo existiera un hueco. Como si la tierra hubiera cedido por el peso de un vacío. Di una vuelta lenta alrededor del anillo, estudiando cada piedra con atención. No estaban colocadas al azar. Cada una había sido elegida por su forma, por su tamaño, y puesta con intención. Y en sus superficies desgastadas distinguí marcas. No era erosión natural. Eran grabados. Símbolos antiguos, casi borrados por el tiempo. Saqué el teléfono para tomar fotos, y recordé que la última vez se había apagado allí mismo. Aún así lo intenté. Para mi sorpresa, encendió. La cámara abrió. El obturador hizo clic. Las imágenes se guardaron. Tomé decenas de fotos, las piedras, los símbolos, la depresión del centro. Y entonces vi algo que antes se me había pasado. En el lado opuesto del claro, medio oculto por la maleza, había un hueco entre 2 piedras. No un hueco casual. Una abertura deliberada. Como una puerta. Me acerqué despacio y aparté ramas y hojas. Y detrás del anillo, en la tierra, aparecía un agujero. Un círculo de oscuridad de casi 1 metro de ancho, que descendía hacia abajo. Las cámaras de piedra del informe. Esto era una de ellas. De la abertura subía un aire frío, acompañado de un olor que no supe nombrar. No era humedad. No era podredumbre. No era tierra. Era otra cosa. Algo que hizo que, en el fondo de mi mente, una alarma invisible empezara a gritar sin palabras. Alumbré con la linterna. El haz bajó unos 5 metros antes de golpear algo parecido a un piso o plataforma. Las paredes eran de piedra lisa, trabajada por manos humanas, cubiertas por más símbolos, más grabados gastados. Debí haberme ido. Debí haber marcado el lugar y volver con equipo, con apoyo, quizá incluso llamar a arqueólogos. Pero estaba cansado. Cansado de correr. Cansado de tener miedo. Cansado de no entender qué estaba ocurriendo en mi propio territorio de patrulla. Me deslicé dentro. La caída era manejable, unos 4 metros. Aterricé sobre un suelo de piedra en una cámara del tamaño de mi sala de estar. El aire era inmóvil y helado, y el haz de la linterna reveló paredes cubiertas de tallas. Estas no estaban desgastadas como las de arriba. Aquí abajo, protegidas del viento y la lluvia, las líneas eran nítidas. Cortantes. Claras. Mostraban figuras. Altas. Delgadas. Figuras reunidas en grupos, observando siluetas humanas más pequeñas. Las humanas cazaban, bailaban, realizaban lo que parecían ceremonias, y las altas solo miraban. Los silenciosos. Esta cámara hablaba de ellos. O tal vez era para ellos.
Avancé más adentro y encontré un pasaje que descendía. Era estrecho, obligándome a girar de lado en algunos tramos. Bajaba con una pendiente pronunciada, como si la montaña se tragara la luz poco a poco. Mi mente racional me gritaba que diera media vuelta. Pero seguí. Arrastrado por una necesidad de comprender, más fuerte que mi miedo. El pasaje desembocó en una segunda cámara, más grande. Y allí encontré lo que buscaba. Y lo que ojalá nunca hubiera visto. La cámara estaba llena de huesos. No dispersos. No apilados. Ordenados. Decenas de esqueletos yacían alineados en filas perfectas sobre plataformas de piedra. Cada uno colocado con las manos cruzadas sobre el pecho, todos orientados en la misma dirección. Los huesos eran antiguos, algunos deshaciéndose en polvo, pero otros eran nuevos. Demasiado nuevos. Y al fondo, sobre una plataforma más alta que las demás, vi un esqueleto con ropa moderna. El carnet de Roberto Joworn seguía en la cartera de su bolsillo. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo imposible. El cuerpo de Hallow Horn, dispuesto como los otros. Colocado con cuidado. Y sus huesos ya asomaban bajo la carne reseca, aunque solo llevaba 2 semanas desaparecido. Era como si el tiempo funcionara distinto allí abajo. Como si la descomposición estuviera acelerada. O como si no hubiera muerto hacía 2 semanas. Murió de inmediato, me dije. Y lo que estoy viendo es el resultado natural de 14 días en este ambiente frío y seco. Pero la pregunta seguía, clavada como un anzuelo. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo lo colocaron en esa plataforma? ¿Quién, o qué, hizo esto? Y entonces lo oí. Un sonido que no era un sonido. Una presión dentro de los oídos. Una frecuencia justo por debajo del umbral de lo audible, lo bastante intensa como para hacerme doler los dientes y nublarme la vista. Y llegó el silencio. Pero esta vez era diferente. Esta vez el silencio tenía peso. Tenía presencia. Tenía intención. Cayó sobre mí como una cosa física, exprimiendo el aire de mis pulmones. Me aceleró el corazón. Me hizo temblar las manos. Y, en esa oscuridad tallada en piedra, comprendí que ya no estaba solo. Me giré de golpe, barriendo el aire con la linterna como un loco. La cámara estaba vacía, pero no lo estaba. Podía sentirlos. A los silenciosos, allí, en ese hueco subterráneo, un lugar que era suyo, que siempre había sido suyo. Yo era el intruso. El profanador dentro de su dominio. Entonces empezaron los susurros. No eran voces, no exactamente. Eran pensamientos que no me pertenecían. Palabras que se formaban en mi cabeza, en una lengua que no hablaba, y que, aún así, entendía. No deberías estar aquí. Este lugar no es para ti. Vete ahora, o quédate para siempre. La linterna titiló. La apreté contra la palma para ocultar el haz, y por un instante se estabilizó. Y en ese instante, los vi. Estaban entre las plataformas, dispersos entre las filas de huesos. Altos. Imposiblemente delgados. Con proporciones que dolían de mirar, como si mi cerebro no pudiera procesar su geometría. No tenían rostro, no de la forma en que un rostro debería existir. Pero sentía su mirada clavada en mí con algo que podía ser curiosidad, o hambre, o un impulso para el que no tenía nombre. Había decenas. Y se estaban acercando. Eché a correr. Se me cayó la linterna. No me importó. Corrí, desesperado, hacia el pasaje que conducía de vuelta a la cámara superior. Detrás de mí, como si el aire hablara, escuché fragmentos sueltos, golpes de sentido. No. No aquí. Siente. Los sentía siguiéndome. Deslizándose por su territorio con una gracia terrible, sin prisa, como si supieran que el tiempo estaba de su lado.
El pasaje se volvió más largo al subir. Más empinado. Más estrecho. Me raspé los hombros contra la piedra, me desgarré las manos con bordes ásperos, pero seguí trepando, seguí avanzando hacia aquel cuadrado remoto de luz gris que marcaba la salida. Salí disparado del agujero hacia el claro y no me detuve. Corrí por el bosque. Las ramas me azotaban la cara, las raíces intentaban atraparme los pies. Y aún así, la persecución no era un sonido, era el silencio. Esa presión espantosa que amortiguaba el mundo, que lo volvía distante, como si yo estuviera dentro de un sueño sin aire. Hasta que crucé un límite invisible. De pronto regresaron los sonidos del bosque, el viento en las copas, mi respiración rota, el graznido áspero de un cuervo sobre mi cabeza. Me desplomé contra un pino, jadeando, con el corazón golpeándome tan fuerte que creí que iba a estallar. Cuando al fin me atreví a mirar atrás, vi el claro entre los troncos. Vi la boca negra del agujero en la tierra. Y alrededor, observándome, estaban los silenciosos. A la luz gris de la tarde eran menos nítidos que bajo tierra, más parecidos a sombras, a un truco del ojo. Pero estaban ahí. Reales. Lo bastante sólidos para ser vistos, aunque mi mente siguiera negándose a comprender lo que tenía delante. Nos miramos durante un largo momento, yo y ellos, humano, y lo que fueran. Y supe, con la certeza fría que nace en la parte más primitiva del cerebro, que me estaban dejando ir. No por compasión. Como advertencia. Como demostración de poder. Si volvía, si perturbaba su lugar otra vez, no habría piedad. Regresé a mi camioneta con las piernas temblando. El sol se estaba poniendo, tiñendo las nubes de un rojo que parecía sangre. Al día siguiente sería luna nueva. Conduje directo a la casa de Thomas Catch, el enemigo de Hollow Horn. No confiaba en quedarme solo con lo que había visto. Él me miró una vez, allí en su porche, cubierto de tierra y arañazos, temblando como si tuviera fiebre, y me metió dentro sin decir nada. Entraste en su lugar, dijo al fin. No era una pregunta. Bajaste al subsuelo. Asentí. Todavía no podía hablar. Me hizo sentar. Me obligó a beber agua. Esperó mientras mi respiración volvía, a trompicones, a un ritmo humano. Y cuando por fin pude, se lo conté todo, la cámara de piedra, los huesos, el cuerpo de Robert Hollow Horn, y a los silenciosos. Thomas escuchó con los ojos cerrados. Cuando terminé, se quedó inmóvil mucho tiempo, como si estuviera oyendo algo que yo no podía oír. Te mostraron, dijo por fin. Te revelaron su naturaleza. Eso no tiene precedentes. En todas las historias que conozco, en todos los relatos de los ancianos, los silenciosos nunca se han mostrado así de claro a nadie que viviera para contarlo. Tragué saliva. ¿Por qué yo? Thomas abrió los ojos y me sostuvo la mirada. Quizá porque eres el guardabosques tribal. Quizá porque tu abuelo caminó estas tierras antes que tú y se ganó cierta medida de respeto. Quizá porque querían que entendieras con qué estás tratando. Lo que les pasa a los que van demasiado profundo dentro de su territorio. Se inclinó hacia adelante, más serio todavía. O quizá te están probando. Quieren ver si huyes, o si recuerdas las advertencias. Robert Hollow Horn estaba muerto. Su cuerpo seguía allí abajo, en esa cámara, dispuesto como los demás. Decenas de otros. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Siglos, tal vez más? Los silenciosos siempre han estado aquí, continuó. Siempre han tomado a algunos de los nuestros. No muchos. No a menudo. Pero lo suficientes para recordarnos que esta tierra se comparte, y que existimos aquí por su tolerancia tanto como por nuestra fuerza. Pensé en aquellos esqueletos alineados con cuidado, en filas ordenadas, mirando todos en la misma dirección. ¿Qué hacen con los cuerpos? ¿Por qué los acomodan así? Thomas negó despacio. No lo sé. Tal vez sea su versión del respeto. Tal vez sea otra cosa, algo que no podemos comprender con nuestra percepción limitada. Los silenciosos no piensan como nosotros. No se mueven según la lógica humana. Se sirvió más en la taza y se quedó mirando el líquido, como si pudiera leer un presagio en su superficie.
Tu abuelo tenía una teoría, dijo. Pensaba que quizá nos estaban preservando. Guardando registro de quiénes fuimos, cómo nos veíamos, cómo vivíamos, cómo nosotros preservamos artefactos en museos, intentando entender civilizaciones que vinieron antes. La idea me recorrió como un escalofrío. ¿Entonces, somos especímenes para ellos? ¿Estudiantes? ¿Curiosidades? ¿Vecinos que quieren recordar? Thomas alzó la vista. La verdad es que no lo sabemos. Y no podemos saberlo. Intentar comprender seres que existen fuera de nuestra percepción normal, es un camino hacia la locura. Tu abuelo lo aprendió. Pasó años intentando descifrarlos, intentando darles sentido. Al final entendió que lo único importante era aprender a coexistir. Respiré hondo, y aún así no sentí alivio. Tengo que informar esto. La familia de Hollow Horn merece saber qué le pasó. Thomas negó con firmeza. ¿Y decirles qué? ¿Que encontraste su cuerpo en una cámara subterránea custodiada por seres antiguos que no encajan del todo en nuestra realidad? ¿Que lo guardan en una especie de galería eterna, vigilada por testigos de antes del tiempo? Sacudió la cabeza, casi con tristeza. Pensarían que estás loco, o que estás siendo irrespetuoso, inventando historias sobre su hijo muerto. Bajé la mirada. Entonces, ¿miento? ¿Les digo que no encontramos nada? Thomas se acercó un poco, y su voz se volvió más baja, más práctica. Les dices la verdad de una forma que puedan aceptar. Les dices que hallaste indicios de que Robert murió en la cresta. Que su cuerpo está en un lugar que no puede recuperarse sin riesgo. Que intentar sacarlo perturbaría un terreno sagrado. Hizo una pausa. No es una mentira. Todo eso es verdad. Lo odié, pero supe que tenía razón. Algunas verdades no pueden decirse de frente. Hay conocimientos que solo pueden cargar quienes están hechos para soportarlos. Thomas se enderezó. Mañana es luna nueva. Tienes que mantenerte alejado de la cresta al menos una semana, quizá más. Los silenciosos estarán en su punto más activo. Ya te mostraron su dominio una vez. Si vuelves ahora, lo tomarán como un desafío, y responderán. Sentí una presión en el pecho. ¿Y las otras personas? Excursionistas. Cazadores. La mayoría no sentirá ganas de subir durante luna nueva, dijo. Hay un instinto, algo primal, que empuja a la gente a evitar lugares de poder cuando están despiertos. Pero sí, existe el riesgo. Se quedó pensando un momento. ¿Puedes cerrar el área? Con una razón oficial. Asentí despacio. Puedo intentarlo. Decir que encontramos indicios de terreno inestable. Riesgo de derrumbe. Tragué saliva. Ni siquiera sería mentira. Esa cámara podría colapsar. Thomas no dudó. Hazlo. Cerré Northtree por una semana. Y esa noche me quedé en la casa de Thomas. No pude enfrentar la idea de volver a casa. No soportaba pensar en quedarme solo con lo que había visto. Thomas me instaló en su cuarto de invitados. Me tumbé allí, mirando fijo al techo, escuchando los sonidos de la noche al otro lado de la ventana. Alrededor de las 3 de la madrugada, oí un canto. Suave. Lejano. En la cota, esas palabras antiguas que mi abuelo solía entonar. Me incorporé y me acerqué al cristal. El patio estaba vacío, plateado por la luz de las estrellas. Y aún así, el canto seguía. No solo lo escuchaba, lo sentía vibrar dentro de los huesos, como si el aire mismo me estuviera nombrando. Thomas apareció en el marco de la puerta, envuelto en una manta. Te están reconociendo, dijo en voz baja. Te están marcando como alguien que vio su mundo, y volvió. Tragué saliva. Esos cantos, no sé cómo llamarlos. Tal vez bendiciones. Tal vez advertencias. O solo, una forma de decirte que ahora eres distinto. Negué despacio. Yo no me siento distinto. Thomas me sostuvo la mirada, sin prisa. Lo harás.
Dale tiempo. El canto continuó hasta poco antes del amanecer. Entonces se apagó, igual que la niebla cuando el sol la quema desde dentro. Salí de casa de Thomas apenas amaneció y conduje hasta la estación de guardabosques para presentar el aviso de cierre. A esa hora el edificio estaba vacío, solo yo, y el zumbido del sistema de calefacción, viejo como el lugar. Me senté en mi escritorio y redacté el informe, deliberadamente impersonal. Vago. Oficial. Inestabilidad geológica. Riesgo para la seguridad pública. Área cerrada hasta nuevo aviso. Estaba terminando cuando oí algo que me dejó helado. Un susurro. Suave. Demasiado cerca, como si alguien hablara pegado a mi oído. Nathan. Me giré de golpe. La oficina estaba vacía. Nathan, seguimos mirándote. Aquella voz no era de hombre ni de mujer. No era joven ni vieja. Era, como viento rozando piedra. Como si la tierra, por fin, hubiera decidido hablar. Agarré la bolsita de medicina que Thomas me había dado y la apreté con fuerza. El susurro se desvaneció, pero la sensación no. Aún podía sentirlos. Los silenciosos. Su atención clavada en mí. Su conciencia sobre mí, como un peso que hunde los hombros. Entregué el aviso de cierre y salí de la estación, cerrando con llave detrás de mí con unas manos que no dejaban de temblar. Al día siguiente fue luna nueva. No fui a la cresta norte. Ni siquiera conduje cerca. Me quedé en el pueblo, hice papeleo, intenté fingir que todo era normal, pero lo sentía ya afuera. Como una tormenta en el horizonte. Alrededor del mediodía, mi supervisor, un agente de la policía tribal llamado Carl Whiteagle, se pasó por mi oficina. Me miró la cara un segundo, y frunció el ceño. Tienes una pinta de muerte, dijo. ¿Te estás enfermando? Solo cansancio. Semana larga. La búsqueda de Hollow Horn. Carl se sentó frente a mi escritorio, apoyó los codos y bajó un poco la voz. Eso fue duro. La familia lo está llevando fatal. Asentí. Lo sé. Quieren hablar contigo. Los padres. Se enteraron de que fuiste el último que estuvo buscándolo allá arriba, y de que cerraste el área. Quieren saber si encontraste algo. Lo que sea. Algo que les dé cierre. Se me encogió el estómago. ¿Cuándo? Esta noche, si puedes. Les dije que estabas hecho polvo, pero están insistiendo mucho. Recordé lo que Thomas había dicho, la verdad, pero dicha de un modo que pudieran soportar. Diles que estaré allí a las 6. Los padres de Robert Hollow Horn vivían en una casa pequeña, al borde de la reserva. Cuando llegué aquella tarde, vi gente reunida dentro a través de las ventanas. La familia entera junta para llorar, para sostenerse, para intentar encontrar sentido en una pérdida que no lo tenía. La puerta la abrió su madre, Margaret. Tenía más de 50 y el dolor le había tallado surcos profundos en el rostro. Guardabosques brings plenty, gracias por venir. Dentro, unas 12 personas ocupaban la sala, el padre, los hermanos, tías, tíos, abuelos. Al entrar, todos se giraron hacia mí. Y vi esa mirada. Esperanza. Esperanza de respuestas. De alivio. De paz. Quise dárselo. Pero lo único que tenía era una verdad que no podrían soportar, y una mentira que tendría que bastar. Siento mucho su pérdida, dije. Robert era un buen hombre. Buen cazador. Buen hijo. Margaret me indicó que me sentara. La policía dijo que cerraste la cresta norte, que encontraste algo. Asentí, despacio. Encontré indicios de que Robert se internó muy adentro del monte. Más allá de donde suele llegar la mayoría. El terreno allí es peligroso. Mucha roca suelta, caídas ocultas. Elegí las palabras con cuidado,
midiendo cada sílaba. Y además, hay tierra sagrada en esa zona. Lugares antiguos. Lugares que siempre se nos ha dicho que respetemos. Que dejemos en paz. El padre, David, se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de tierra sagrada? Cámaras de piedra. Subterráneas. Muy antiguas. Probablemente de antes del contacto. Es el tipo de lugares sobre los que los ancianos siempre han advertido. Vi un destello de reconocimiento en los rostros de los miembros mayores. Puede que no supieran los detalles, puede que no conocieran a los silenciosos con ese nombre, pero entendían que había sitios que pesaban. Sitios que exigían respeto. Margaret habló casi sin voz. ¿Encontró su cuerpo? Y ahí estaba. El punto exacto donde tenía que decidir cuánta verdad podía entregar sin romperlos. Respiré hondo. Encontré evidencia de que entró en una de esas cámaras, y creo que todavía está allí. En un lugar donde, remover la tierra, sacarlo, sería peligroso. Tragué. Y añadí lo que realmente importaba. No solo físicamente. Espiritualmente. Para él, y para cualquiera que lo intentara. El silencio llenó la sala como si se hubiera cerrado una puerta. Las manos de Margaret temblaron sobre su regazo. David apretó la mandíbula. La voz le salió tensa, cargada de rabia. ¿Entonces se va a quedar allí? ¿No podemos traerlo a casa? ¿No podemos enterrarlo como se debe? Está en un lugar de descanso, dije, con extremo cuidado. Un lugar que se ha usado para eso desde hace muchísimo tiempo. No está solo, y no está olvidado. Hice una pausa, dejando que la frase encontrara aire. Pero sí. Creo que traerlo de vuelta violaría algo importante. Algo que nos protege a todos. Una de las abuelas, envuelta en un chal, levantó la cabeza. Sus ojos, nublados por la edad, parecían mirar más allá de la habitación. Las formas antiguas, murmuró. Algunos lugares pertenecen a los espíritus. Algunos lugares no se pisan. ¿Eso estás diciendo? Asentí. Sí, abuela. Eso estoy diciendo. Ella asintió a su vez, muy despacio. Entonces camina con los ancestros ahora, en su mundo, no en el nuestro. Miró a Margaret. Tienes que aceptar esto. Está fuera de nuestro alcance, pero no está perdido. La conversación siguió durante otra hora. Algunos aceptaron lo que dije. Otros lucharon contra ello, querían detalles, querían que explicara cómo podía dejarlo allí. Pero los ancianos de la sala, los que aún recordaban las historias viejas, entendían. Y, poco a poco, fueron llevando a los demás hacia ese entendimiento, aunque doliera. Cuando por fin me fui, Margaret me acompañó hasta la puerta. Se inclinó apenas hacia mí, para que los otros no la oyeran. ¿Sufrió? Pensé en lo que había visto. En aquel cuerpo colocado con cuidado sobre la plataforma de piedra. En la quietud antinatural de todo aquello. No, dije. Y lo creí. Creo que fue rápido. No creo que supiera lo que estaba pasando. Margaret asintió, y las lágrimas le corrieron sin contención. Gracias por buscarlo, por respetar los lugares sagrados, por decirnos lo que pudiste. Conduje de regreso sintiéndome vacío por dentro. Exhausto de una forma que no tenía nada que ver con el cuerpo. Había mentido a una madre en duelo, o le había dado una versión de la verdad tan deformada que era casi lo mismo. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? La verdad completa la habría destruido. Esa noche me acosté y escuché el silencio. Silencio real, esta vez. El silencio normal de un pueblo de la reserva cuando cae la noche. Pero yo estaba demasiado alerta. Demasiado consciente de cada crujido, de cada roce, de cada rumor, esperando que descendiera ese silencio antinatural, esa ausencia de mundo. No ocurrió.
Los silenciosos estaban ocupados en otra parte, caminando su cresta la noche en que la barrera entre los mundos era más delgada. Y aún así, soñé. Sueños vivos. Terribles. Soñé que caminaba por aquella cámara subterránea, viendo filas y filas de cuerpos extendiéndose hacia una oscuridad sin fin. Y en mis sueños, el silencioso estaba allí, entre las plataformas. Observándome con ojos que no eran ojos. Hablándome con voces que no eran voces. Diciéndome cosas que, al despertar, no podía recordar, aunque seguían pegadas a mí, como polvo de piedra dentro de la garganta. Empecé a llevar un diario después de aquello, igual que mi abuelo. No era un registro oficial de guardabosques, sino un cuaderno personal. Un archivo de lo que me estaba pasando, y de lo que estaba aprendiendo. Cada suceso extraño. Cada instante en que el silencio se pegaba demasiado a mi espalda. Cada susurro de conciencia que me confirmaba que los silenciosos estaban cerca. 3 días después de la luna nueva, recibí una llamada. Un excursionista había ignorado los carteles de cierre. Había subido hasta la cresta norte de todos modos, y me hablaba desde su celular, claramente al borde del pánico. Hay luces aquí arriba, dijo, con la voz tensa, quebrada por el miedo. Se mueven entre los árboles, y juro que oigo voces diciendo mi nombre. Pero no hay nadie. Soy la única persona en este sendero. ¿Dónde estás exactamente? Me dio su ubicación. Zona de Bernet Creek. No muy lejos de donde yo había visto las luces antes. Escúchame con mucha atención, le dije. No respondas a las voces. No sigas las luces. Date la vuelta ahora mismo y vuelve a tu coche. Camina rápido, pero no corras, y no mires atrás. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Haz lo que te digo. Vuelve a tu coche y sal de la cresta. Yo te espero en el inicio del sendero. Hubo un silencio breve, y luego su voz regresó, más desesperada. Pero, las voces. Suenan como mi esposa. Está diciendo que necesita ayuda, que está perdida aquí afuera. Tengo que. Esa no es tu esposa. Tu esposa está en casa, a salvo. Lo que estás oyendo no es real. Muévete. Ahora. Al otro lado se escuchó un crujido. Maleza apartándose. Alguien abriéndose paso entre ramas. Está bien, está bien. Voy. Pero, Jesús, las luces se están acercando. Me están rodeando. No te detengas. Sigue moviéndote. Tragué saliva antes de decir lo siguiente, como si al nombrarlo le diera forma. Y hagas lo que hagas, no dejes que el silencio te alcance. ¿Qué? Si de pronto todo se queda quieto, si el bosque deja de sonar, si se apagan los insectos, el viento, los pájaros, corre. Corre tan rápido como puedas hasta tu vehículo. Y no te detengas hasta que estés fuera de la cresta. Me estás asustando muchísimo. Bien. El miedo te mantendrá con vida. Conduje hasta el inicio del sendero de North Tree y esperé. 20 minutos después, un joven salió del camino casi corriendo. Tenía el rostro descolorido y los ojos abiertos de par en par. No se detuvo hasta llegar a su coche. Y aun entonces, seguía mirando hacia el bosque, como si temiera que algo pudiera salir detrás de él. ¿Qué fue eso? Exigió cuando me acerqué. ¿Qué demonios hay ahí arriba? Nada de lo que tengas que preocuparte. Ya estás a salvo. Eso no es una respuesta. Esas luces, esas voces, no eran normales. Y luego el silencio, fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero. Lo miré fijo. ¿Te tocaron? ¿Pasó algo físico? No, solo, se frotó los brazos, como si todavía sintiera frío. Me sentí observado. Estudiado. Como si fuera una especie de espécimen en un laboratorio. Sacudió la cabeza,
incrédulo, casi furioso. No vuelvo jamás. Esta zona está mal. Algo está mal aquí. Probablemente sea lo más sensato. Cuando se fue, me quedé mucho tiempo en el inicio del sendero, mirando hacia la cresta. El sol se estaba poniendo. Pintaba el cielo con naranjas y morados, hermosos y falsos, como una postal que no sabía lo que ocultaba. Y yo podía sentirlos arriba. Percibir su presencia como un peso suspendido en el aire. Saqué la radio y llamé a Thomas. Se están volviendo más audaces, le dije. Se están dejando ver ante más gente. Lo sé, respondió él. Joseph Muscamp lo sintió esta mañana. Dice que se mueven hacia el sur, que están ampliando su territorio. La luna nueva les dio fuerza, y ahora están probando sus límites. ¿Qué hago? Mantén a la gente lejos. Sigue documentando. Y espera. Volverán a sentarse cuando la luna empiece a crecer. Siempre lo hacen. Pero esperar se sentía como abandono. Cada día que mantenía la cresta cerrada, cada excursionista al que hacía regresar, sentía que estaba cediendo terreno. Dejando que los silenciosos reclamaran, poco a poco, más y más de la reserva para sí. La semana siguiente patrullé a diario el perímetro del área cerrada, dando media vuelta a cualquiera que intentara ignorar las señales. La mayoría cooperaba cuando yo hablaba de seguridad y riesgos. Algunos refunfuñaban, pero se iban. Una tarde, una pareja joven de California intentó discutir conmigo. Eran universitarios, de viaje de senderismo. Decididos a ver el interior del territorio, convencidos de que los carteles de cierre eran solo sugerencias. Sabemos lo que hacemos, dijo el chico. Hemos hecho rutas por todo el país. Tenemos GPS, balizas de emergencia, todo el equipo. Esta zona está cerrada por su seguridad, respondí. Hay terreno inestable. Riesgo de derrumbe. Entonces iremos con cuidado. No somos idiotas. Los observé. Niños con tecnología y confianza, creyendo que eso era un talismán contra cualquier cosa. Y, por un segundo, me vi a mí mismo 10 años atrás. Seguro de que el mundo moderno tenía todas las respuestas, y de que las viejas advertencias eran simple superstición. ¿Han experimentado alguna vez el verdadero silencio? Les pregunté. Se miraron, confundidos. ¿Qué? Silencio. Completo. Sin viento, sin pájaros, sin insectos. Sin nada. ¿Lo han sentido? La chica frunció el ceño, buscando en su memoria una experiencia parecida. Bueno, sí, cuando estás muy adentro, a veces se pone bastante tranquilo. Negué con la cabeza. No, tranquilo. Silencioso. Como si el mundo mismo contuviera el aliento. No entendían. No podían. Y una parte de mí los envidiaba por esa ignorancia. La cresta está cerrada, dije, firme. Si quieren caminar, hay docenas de senderos abiertos en la reserva, igual de hermosos. Puedo darles un mapa. Recomendarles rutas. Se fueron molestos, pero obedientes. Y yo me quedé allí, preguntándome cuántas veces más tendría que detener a gente antes de que dejaran de intentarlo. Esa noche actualicé mi diario, sentado en la mesa de la cocina, con los viejos cuadernos de mi abuelo abiertos a mi lado. Empezaba a ver patrones en sus entradas. Patrones que reconocía por mis propias experiencias. Momentos en que los silenciosos se volvían más activos. Momentos en que se replegaban. Las fases de la luna, sí, pero también las estaciones, ciertos cambios de clima, incluso la actividad solar. Mi abuelo los había seguido durante décadas, tratando de comprender su ritmo. Y cuanto más leía, más entendía algo inquietante. Él estaba haciendo lo mismo que yo ahora. Buscando una forma de coexistir. Mantener a la gente a salvo, respetando, al mismo tiempo, lo que habitaban los espacios intermedios.
Pasé a una de sus últimas entradas, fechada apenas una semana antes de morir. Los silenciosos son pacientes. Eso es lo que los hace tan peligrosos. No necesitan apresurarse. No necesitan forzar nada. Simplemente esperan, y tarde o temprano alguien olvidará las advertencias, ignorará los carteles, cruzará sus límites. Y entonces ellos obtienen lo que quieren. Otra pieza para su colección. Otro humano para preservar en su galería eterna. He pasado 40 años intentando impedirlo. Intentando educar. Manteniendo fronteras. Pero estoy cansado. Espero que quien venga después de mí tenga la fuerza que yo estoy perdiendo. Cerré el cuaderno y miré por la ventana, hacia la oscuridad. Mi abuelo había cargado con ese peso durante 40 años. Yo lo llevaba menos de un mes, y ya sentía la presión constante, la vigilancia perpetua, el conocimiento de que un solo error podía costarle la vida a alguien. Al 8º día después de la luna nueva, conduje de vuelta hasta el claro. Lo había estado evitando. No estaba listo para enfrentar ese lugar otra vez. Pero lo necesitaba. Necesitaba ver con mis propios ojos que los silenciosos habían sellado su cámara. Que estaban protegiendo sus secretos. El claro se veía igual que siempre, piedras formando un anillo, tierra desnuda en el centro. Pero el agujero por el que yo había descendido, estaba cubierto. Alguien, o algo, había arrastrado tierra y piedras encima, ocultando la entrada. No a la perfección, pero lo suficiente como para que solo lo encontrara quien supiera qué buscar. Dejé un marcador cerca del claro. Nada oficial. Solo un pequeño montículo de piedras, una señal discreta que cualquier guardabosques informado reconocerían como advertencia. No perturbar este lugar. No ir más profundo. Cuando estaba terminando, sentí esa presión familiar en el aire. Esa sensación de ser observado. Me giré. Y los vi. Estaban entre los árboles, en el borde del claro. Menos definidos que bajo tierra, más como insinuaciones de forma que cuerpos reales. Nos quedamos mirándonos durante un largo instante. Yo con mi uniforme de guardabosques, y la bolsita medicinal de mi abuelo colgándome del cuello. Ellos en su vigilia eterna. Su observación interminable. Entonces uno de ellos se movió. No hacia mí. Solo cambió de posición, lo suficiente como para entrar, apenas, en foco. Era alto. Imposiblemente alto. Con extremidades demasiado largas y articulaciones que se doblaban en ángulos que no terminaban de encajar en el mundo. Su superficie no era sólida. Era como un espejismo de calor, una distorsión del aire, moldeada de manera aproximada en forma de ser. Levantó un apéndice, algo que podría haber sido un brazo, y señaló. No a mí. Sino detrás de mí, hacia el sendero que descendía de la montaña. El mensaje fue claro. Vete. Este es nuestro lugar. Asentí una sola vez. Un gesto de reconocimiento, sino de comprensión. Y luego me alejé, con la certeza de que sus miradas se quedaban clavadas en mi espalda, hasta que crucé esa frontera invisible donde terminaba su territorio y el mundo normal volvía a respirar. Han pasado 3 meses. Northtree sigue oficialmente cerrado. Y lo he mantenido así, amparándome en estudios geológicos, que quizá nunca terminen. La familia de Robert Hallow Horn celebró un servicio memorial. Colocaron una piedra con su nombre y sus fechas cerca de la Chapter House, un lugar al que pudieran venir a recordarlo, aunque no pudieran visitar su tumba. Margaret me dio las gracias por asistir. Parecía más en paz que la primera vez que hablé con ella, como si hubiera aceptado lo que ya no podía cambiar. La abuela tenía razón. Me lo dijo con una serenidad que dolía. Ahora camina con los ancestros. A veces lo siento en mis sueños, y no tiene miedo. No está solo. No le dije que quizás sus sueños eran algo más que sueños. Que la pared entre su mundo y el lugar donde existía su hijo era más delgada de lo que imaginaba.
Hay conocimientos que no son una gentileza. Son una carga. El coordinador de búsqueda y rescate, Mike Russell, se jubiló 2 semanas después de que terminara la operación. Me lo confesó en privado, ya no podía hacer ese trabajo. Lo que vio en la cresta lo cambió, lo obligó a dudar de certezas que llevaba toda la vida sosteniendo. No dejo de pensar en esos ciervos, me dijo una tarde, tomando café. Los que encontramos muertos, sin marcas, sin explicación. Y recuerdo el silencio. Esa presión horrible en el aire. Y sé que ahí arriba hay algo que no encaja en ningún esquema. Lo entendí. Lo entendí demasiado bien. No puedo volver a hacer búsqueda y rescate sabiendo que algunas personas no desaparecen porque se pierdan, o se lastimen, o mueran de frío, continuó. Se topan con otra cosa, y no hay nada que podamos hacer para salvarlas de eso. A veces el conocimiento pesa tanto que te rompe la voluntad de seguir. Thomas Katchenemy viene a verme con regularidad. Pasa por la estación de guardabosques una vez por semana. Siempre trae café. Siempre pregunta cómo lo estoy llevando. La semana pasada me lo dijo sin rodeos. Lo estás haciendo mejor que tu abuelo a estas alturas. Él pasó el primer año bebiendo, intentando olvidar lo que había visto. Tú lo estás enfrentando, lo estás documentando, estás aprendiendo de ello. Eso requiere fuerza. Yo no me siento fuerte. La mayoría de los días siento que apenas lo sostengo todo con las uñas. Eso es la fuerza, respondió Thomas. La fuerza real no es no tener miedo. Es estar aterrorizado, y hacer el trabajo de todas formas. Los ancianos han empezado a tratarme distinto. En las reuniones comunitarias, cuando me los cruzo en la Chapter House, me saludan con un respeto que no he ganado con tiempo ni con méritos. Ellos lo saben. De algún modo, lo saben. Saben lo que vi. Saben lo que cargo. El mes pasado, Albert Holy Rock me apartó y me entregó una bolsita de cuero, parecida a la que Thomas me había dado. Tu abuelo me pidió que hiciera esto antes de morir, me dijo. Dijo que quien tomara su puesto iba a necesitar protección extra, que los silenciosos lo pondrían a prueba. La he mantenido bendecida todos estos años. Ahora es tuya. Ahora llevo las 2 bolsas. Una de Thomas. Otra de Albert. Y he dejado de preguntarme si realmente sirven, porque he notado algo, cuando las llevo puestas, los susurros son más tenues, y la presión en el aire, menos intensa. Puede ser psicológico. O quizá hay algo en la medicina antigua que nunca terminaré de entender. Pero sigo aquí. Sigo vistiendo el uniforme. Sigo patrullando la reserva. Sigo vigilando. Y algunas noches, tarde, cuando estoy haciendo papeleo o sentado en el porche, lo siento. A los silenciosos, ahí fuera, en la oscuridad, caminando sus rondas eternas. No son hostiles, exactamente. Pero tampoco benévolos. Solo, presentes. Conscientes. Observando. No han molestado a nadie desde aquel excursionista de hace 3 meses. No se han llevado a nadie. No se han mostrado, salvo a mí, aquella vez que volví al claro. Pero sé que siguen ahí. Activos. Esperando a la próxima persona que se adentre demasiado, que perturbe lo que debería permanecer intacto. La semana pasada me llamó un promotor. Otra empresa distinta a Blackwood, pero la misma idea, construir en Northtree. Quieren medir el terreno, hacer pruebas de suelo, meter maquinaria. Les dije que no. Les dije que el área estaba protegida, fuera de límites, que no era negociable. Dijeron que apelarían ante el Consejo Tribal, que tenían derechos legales para explorar oportunidades de desarrollo en tierras de la reserva. Yo respondí. Suerte con eso. Porque los ancianos saben. Recuerdan. Entienden que hay lugares que pertenecen a algo más viejo que nosotros, algo que estuvo aquí primero y seguirá cuando nosotros ya no estemos. He empezado a asistir a las reuniones de los ancianos.
Me siento al fondo y escucho cómo discuten asuntos tribales. Después de las primeras veces, Thomas me pidió que me sentara delante, con ellos, y no detrás. Ahora cargas conocimiento, me dijo. Conocimiento que debe preservarse, transmitirse. Eres uno de los nuestros, estés listo o no. Así que me siento con los ancianos y aprendo historias sobre los silenciosos que vienen de generaciones atrás. Relatos de otros encuentros. De otros guardabosques y cazadores que se cruzaron con ellos. Estrategias para cuidar los límites, para mantener el equilibrio delicado entre nuestro territorio y el suyo. Y yo también he empezado a enseñar. Cuando contratan a guardabosques nuevos, cuando jóvenes de la reserva preguntan por el oficio, me aseguro de que entiendan lo que el trabajo realmente exige. Les doy los diarios de mi abuelo para que los lean. Les hablo de Nortree. Los preparo para una realidad que no se enseña en ninguna academia. Algunos creen que estoy loco. Se les nota en los ojos. Esa mezcla de lástima y preocupación. Escuchan por educación y luego regresan a su visión moderna del mundo, donde todo se puede explicar, medir y controlar. Pero algunos, entienden. Algunos asienten, hacen preguntas, y se toman la advertencia en serio. Esos son los que observo. A esos los mentoreo más de cerca. Porque serán ellos quienes sobrevivan cuando encuentren algo que no encaja en su entrenamiento. Los silenciosos no son malvados. No son demonios ni monstruos ni nada de lo que el cine de terror nos ha enseñado a temer. Son otros. Distintos. Existen en un espacio adyacente al nuestro, superpuesto de formas que no alcanzamos a comprender. Y son territoriales. Esa es la lección. La advertencia que dejaré a quien ocupe este puesto después de mí. Hay lugares en esta reserva y probablemente en toda esta tierra donde las fronteras entre mundos son finas, donde cosas que no deberían existir según nuestra física, según nuestra lógica, todavía caminan, miran y esperan. Puedes vivir a su lado. Nuestra gente lo ha hecho durante miles de años. Pero tienes que respetar los límites. Tienes que honrar las viejas advertencias, las historias que parecen superstición, pero que en realidad son instrucciones de supervivencia transmitidas durante generaciones. No vayas a ciertos lugares de noche. No alteres terreno sagrado. Y cuando llegue el silencio, cuando todo quede inmóvil y el mundo contenga el aliento, te vas. De inmediato. Sin preguntas. Sin investigaciones. Sin intentar entender. Porque los silenciosos siempre están mirando. Y recuerdan. Ahora llevo la bolsa de medicina de mi abuelo todos los días. Mantengo sus diarios sobre mi escritorio. Estudio las historias antiguas con una comprensión nueva. Y cada vez que patrullo Nortree, lo siento ahí fuera. Pacientes. Antiguos. Eternos. A veces, cuando el viento sopla de cierto modo, oigo susurros que podrían ser mi imaginación, o podrían ser otra cosa. Voces en lenguas más viejas que las palabras. Sonidos que no pasan por mis oídos, van directo a una parte primitiva de mi cerebro, esa que todavía recuerda cuando los humanos eran presa y la oscuridad guardaba monstruos reales. Pero ya no corro. Ya no entro en pánico. Solo reconozco su presencia, y sigo adelante, manteniéndome en los senderos. Respetando los límites, porque ese es el trabajo. No derrotarlos. No expulsarlos. Sino coexistir. Ser el puente entre la gente que ha olvidado, y las cosas que jamás olvidan. Me llamo Nathan Brings Plenty. Soy guardabosques tribal Lakota en la reserva de Pinery. Y camino sobre la línea que separa el mundo que tú conoces, del mundo que existe en el silencio. Los ancianos me advirtieron sobre los silenciosos. Debí escuchar antes. Pero escucho ahora. Y algunas noches, cuando patrullo bajo un cielo sin luna, cuando el viento muere y el bosque se queda quieto, me quedo de pie en ese silencio, y entiendo algo que mi abuelo escribió en su última entrada. No somos la especie dominante en esta tierra. Nunca lo fuimos.
Solo fuimos quienes aprendieron a coexistir con lo que ya estaba aquí. Compartimos este territorio con algo antiguo, paciente, algo que observa, espera y recuerda cada intrusión, cada traspaso. Los silenciosos siguen aquí. Siempre han estado aquí. Y siempre lo estarán. La cuestión no es si son reales. La cuestión es si eres lo bastante inteligente como para respetar esa realidad, y vivir en consecuencia. Yo ya elegí. Espero que quien lea esto también elija bien, porque el silencio está escuchando. Y nunca olvida. Ahora el invierno está llegando a la cresta. La nieve cubrirá los senderos. El hielo sellará las cámaras de piedra bajo la tierra. Los silenciosos se replegarán más adentro de su territorio, menos activos durante los meses fríos, pero nunca completamente dormidos. Y yo vigilaré entre la nieve, el silencio y las noches largas y oscuras, porque eso hizo mi abuelo. Eso hicieron los guardabosques antes que él, generación tras generación, desde que llegamos a esta tierra y entendimos que no estábamos solos. Somos los vigilantes que vigilan a los vigilantes. Y en los espacios entre nuestro mundo y el suyo, en el silencio que se vuelve pesado cuando se acercan, mantenemos la frontera. No con fuerza. No con conquista. Con respeto. Con memoria. Con la certeza de que algunas cosas son más grandes que nosotros, más viejas que nosotros, y merecen existir en sus propios espacios, sin nuestra interferencia. Nortree les pertenece ahora. Tal vez siempre les perteneció. Y mientras lleve esta placa, me aseguraré de que siga siendo así.